Muchas gracias, Alex. Buenos días a todos. Y pues quisiera pedir que pongan mis diapositivas en la pantalla, sería fabuloso. Mientras tanto, pues a nombre de la Organización Mundial de la Salud, les doy la bienvenida a esta sexta reunión de hitos sobre la prevención de la violencia a nivel mundial, y quiero agradecer al Gobierno de México, especialmente Arturo, por haber hecho que esta junta fuera una realidad. Me parece que esta es la primera reunión en la cual tenemos la ceremonia de inauguración presidida por la Secretaría de Salud y el Secretario de Relaciones Exteriores, lo cual es un desarrollo muy importante. Necesitamos que los secretarios de salud estén a bordo, y también las relaciones internacionales. Esto es un enfoque global y no podemos resolver la violencia general sin esta participación internacional. Quiero agradecerles a todos que están aquí en esta sala. Muchos de ustedes pues han estado con nosotros desde la primera reunión que tuvimos, y me da mucho gusto ver que están aquí, que siguen a bordo y que podemos avanzar con este trabajo. Y bueno, pues les agradezco. Entonces, bueno, a quienes se están uniendo también, en los próximos minutos trataremos de darles como un panorama muy general de qué es lo que está sucediendo internacionalmente en cuanto a la prevención de la violencia. Para quienes no saben lo que hace la OMS, bueno, pues tiene la función de tratar de que toda la gente logre el nivel más alto de salud, especialmente con los gobiernos que tratan de ayudarnos, identificando las mejores prácticas, compilando y diseminando la información, dando un apoyo al establecimiento de políticas con base en evidencia, también que crecer las capacidades y propugnar la agenda de esta asamblea. Es anual, y hablaremos de esta asamblea en un minuto más. Y hemos hecho nuestro trabajo en colaboración con muchos socios. Por eso es que una reunión de esta naturaleza es tan importante. Sé que ustedes quizá conozcan estas cifras. Es muy importante como punto de partida de esta reunión. 1.5 millones de personas mueren al año a causa de la violencia, que, bueno, pues es un poquito más de aquellos que mueren por tráfico, por ser víctimas del tráfico de personas, y un poco menos de los que mueren por VIH. Y bueno, esto es muy importante. La violencia mata a gente joven, especialmente en México, y debemos hacer justicia en cuanto a los diferentes niveles de violencia. Del 58% de este 1.5 millones de personas son suicidios, el 36% son homicidios, y el resto se debe a la violencia común. Y bueno, pues hablando sobre lo que informan en los medios de comunicación, pues que esto es resultado de una violencia en crecimiento, y prestaremos mayor atención más adelante. La violencia pues se debe a suicidios, homicidios, otras cuestiones también, cuestiones de salud. Y sabemos muy bien que las lesiones que nos conducen a una discapacidad de mayor tiempo, conocemos menos sobre el impacto a la salud mental, depresión, insomnio, etcétera. Y en ocasiones, bueno, pues esta conducta extrema, suicida. También sabemos que la violencia contribuye con el VIH y otras enfermedades transmitidas sexualmente, y los embarazos no deseados que con frecuencia llevan al aborto y sus consecuencias. Y finalmente hay diferentes cambios conductuales entre quienes se ven afectados por la violencia. Incluye el fumar, el consumo del alcohol y de drogas, los cuales son factores muy bien conocidos para cáncer, enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades. Si queremos combatir los problemas de salud mental, los suicidios, todo este tipo de cuestiones, debemos darnos cuenta de que la violencia es una de las causas principales de la muerte de estas personas. Estos son los mensajes del informe mundial sobre salud y violencia, que nos da, bueno, pues el principio de un proceso que nos trae aquí. Y quiero que reconozcamos la presencia en esta sala
sala, de mucha gente que ha contribuido de manera extrema al desarrollo y el lanzamiento de este informe, especialmente Rafael Lozano, uno de mis amigos, los miembros del comité de autoría, Rodrigo Guerrero, que estuvo también en el comité asesor, Claudia, Alex, que fueron pues autores de algunos capítulos, etcétera. Y ciertamente, bueno, pues han participado muy activamente, pero también muchos de ustedes nos ayudaron a desarrollar este informe y me parece que esto debe reconocerse porque es un gran esfuerzo. Y una vez lanzado este informe, nos enfrentamos con un incremento de la demanda desde los países para que les ayudáramos a implementar las recomendaciones, lo cual nos llevó a lanzar una alianza de prevención de la violencia y una campaña mundial de prevención de la violencia. Y hablamos de la reunión de hitos y la campaña mundial para la prevención de la violencia. Hemos tenido muchas de estas reuniones. La primera fue en Ginebra. También ha habido en San Francisco, Escocia, otra vez en Ginebra. Y la última fue en Sudáfrica en 2011. En Cape Town. Y vamos a hablar, pues, ¿qué ha pasado desde esta reunión? Y debemos recordar que el grupo en la sala, bueno, pues estableció metas y debíamos trabajar en ellas con el fin de abordar de una mejor forma la violencia mundial y poderla combatir. También requería un plan de acción global para la campaña global y también pues solicitó un informe del Estado global para la prevención de la violencia. ¿Qué pasó entonces desde esta reunión? Y bueno, pues ha pasado mucho, me da gusto decirlo porque ha sido a nivel internacional. Continuamos nuestros esfuerzos como grupo en la recopilación de datos. Avanzamos muchísimo en los servicios hacia los niños y con diferentes socios. Bueno, pues hemos trabajado con ellos y hemos comenzado un gran movimiento para demostrar lo que sabemos en cuanto a la violencia contra niños. El Fondo de Desafío de la Evaluación de la Violencia y Niños pues ha progresado también y hay un movimiento completo alrededor del desarrollo de la infancia temprana que gradualmente está ganando inercia y gradualmente también está incorporando aspectos de la prevención de la violencia en este ramo, donde demuestra ser muy importante. Y se está buscando lanzar una iniciativa global de aprendizaje al respecto. En la OMS tratamos de trabajar en cuanto al plan de acción. En la última reunión de hitos en Cape Town, bueno, pues desarrollamos el plan de acción para la campaña global y pues recibimos muchísima realimentación y se finalizó hace como un año más o menos y ya está en Internet para aquellos que todavía no lo conocen. También hemos hecho un gran progreso en la investigación de la violencia contra la mujer. Claudia, varias colegas lo han hecho, están trabajando en el informe donde se describe en detalle qué sabemos sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer. También hay progresos sobre el informe del Estado Global sobre la prevención de la violencia que nos describe país por país qué es lo que se cuenta ya en términos de legislación y prevención para la violencia interpersonal. Esto nunca se ha hecho, ha sido un trabajo muy arduo, pero estamos avanzando y finalmente gracias al esfuerzo de varios Estados miembros, incluyendo Estados Unidos, México y también otros grupos, pues hemos trabajado mucho en la resolución del Consejo Ejecutivo de la OMS y esperamos que en su asamblea de mayo pues tomen la resolución. No se ha dado una resolución para la prevención de la violencia en 10 años, así que esperamos que esto, bueno, pues pronto tenga lugar. Aquí estamos entonces en la sexta reunión de hitos. El tema es hacia las metas de prevención medibles. Y bueno, pues en esta sexta reunión es importante tomar en consideración las mediciones que son tan importantes. Todos estamos de acuerdo, pero pues seguimos batallando para que los sistemas que necesitamos estén instrumentados. Esto lo necesitamos para comprender la magnitud de la situación. Necesitamos indicadores, metas
Sin embargo, pues ha habido progreso a pesar de este problema. Es importante enfatizar que el trabajo que se está llevando a cabo en cuanto a las metas posteriores a las metas los objetivos del milenio en 2015, pues nos da objetivos sobre homicidio, la violencia contra la mujer, violencia contra los niños, y esto, bueno, pues es un trabajo continuo. Aún no hay nada grabado en piedra, pero bueno, pues ciertamente va en la dirección correcta en lo que a nosotros concierne de la prevención de la violencia. Pero bueno, pues esto todo implica que todos debemos trabajar juntos, continuar trabajando juntos para poder llegar a un elemento final. Y como les decía, también estamos avanzando en el estado global de la prevención de la violencia y no esperamos que todos los países del mundo participen en este esfuerzo que se realiza por primera vez. Pero hay 20 países participando, pero hay 80 que nos están enviando información diariamente. Cada semana recibimos contribuciones y esperamos que pues esta participación se incremente. Y también vemos una colaboración entre las diferentes dependencias. Por ejemplo, la colaboración entre la UNODC y la OMS, también la encuesta de Small Arms y también otras colaboraciones con UNICEF, etcétera. Sin embargo, la prevención de la violencia internacional sigue viendo desafíos, ¿no? Y continúo repitiendo, la fragmentación de todo esto que sigue siendo un obstáculo para el progreso. Sí, los diferentes tipos de violencia tienen sus especificidades y causas específicas, pero tienen muchísimo en común, y así es como reconocemos estas especificidades y continuamos avanzando lo más posible en los diferentes campos de los diferentes tipos de violencia. Bueno, pues también seguimos haciendo estudios en países de altos ingresos, pero también tenemos contribuciones con países de ingresos más bajos. Pero a pesar del reconocimiento de los diferentes medios, pues sabemos que los recursos aún no los tenemos, pero pues confiamos en que al estar hablando esto puede ir cambiando. Nos sigue faltando los estudios de evaluación de los resultados, la capacidad de entender y prevenir. La violencia es muy débil en muchos países y esto debemos trabajarlo. Y también, como les decía, indicadores, líneas bases, metas, es lo que nos falta para llevar a cabo el trabajo. Me emociona mucho lo que estamos haciendo. Creo que en esta sala está mucha de la gente que necesitamos para continuar trabajando con lluvias de ideas y desafiar muchos de los problemas que vemos. Y pues al igual que en la quinta reunión de hitos, pues me parece que podemos salir de aquí con ideas muy concretas para avanzar y en los años por venir, ¿no? Y como les decía en las reuniones anteriores, hemos podido reunir científicos, practicantes y también autoridades legislativas. Y mañana pues tendremos un panel político, hablaremos mucho de esta parte del evento. Y esperamos que esto se concrete en la Declaración de México que firmarán varios países. Y me gustaría terminar con las palabras de Nelson Mandela, que utilizó cuando escribió el prefacio para el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Y dejé de usarlo un tiempo porque pues pensé que todo el mundo lo estaba usando, pero me las encontré el otro día y creo que siguen siendo relevantes para nosotros, especialmente con la realidad que vive México. Esperamos que México escuche estas palabras e incorpore el concepto en sus políticas. Debemos abordar las raíces de la violencia, entonces solamente podremos transformar el legado del siglo pasado de una carga tremenda a una lección de precaución. Muchas gracias.
Muchas gracias, Etienne. Nos quedan unos minutos antes del receso, así que pues quisiera invitarlos a que participen con sus preguntas. Escucharemos un par de preguntas. Si alguien tiene preguntas, indíquenlo para que les hagan llegar el micrófono, por favor. Como tú sabes, bueno, pues para los demás, Ethan viene de la Universidad de St. Andrew en Escocia y esta presentación fue fantástica, concisa, muy buena como siempre. Y más que una pregunta es un comentario, pero tal vez quieras responderlo. Una de las cosas al escuchar con atención lo que dijiste, pues realmente me impresiona. Hay una gran necesidad para que identificamos las barreras que evitan la adopción de políticas y busquemos la forma de superarlas, porque creo que sabemos lo suficiente sobre qué es lo que funciona y podemos avanzar, podemos presionar para el avance en muchos países de manera más rápida. Y una pregunta interesante es, ¿cuáles son las barreras que evitan que los políticos y los países en particular adopten estas intervenciones con base en evidencias? Y nosotros, como una comunidad dedicada a la reducción de la violencia internacional, ¿qué podemos hacer para ayudar a estos países a que superen sus dificultades? Gracias, Peter. Es una pregunta muy buena. Y pues no tengo toda la respuesta para ti, pero estoy totalmente de acuerdo que sabemos lo suficiente para arrancar con las políticas, ¿no? Y Jeremy Schiffman publicó un marco muy interesante en la línea de describir cuáles son los temas de salud pública que deben pasar a la agenda de la política o de las políticas. Y hay 11 factores. Uno de ellos es la magnitud, otro es prevención y el conocimiento de qué hacer al respecto. Y bueno, pues aquí había varias cosas. Claramente sabemos que existe la magnitud, hablamos de la prevención, pero hay cuestiones, por ejemplo, como un mensaje cohesivo, una comunidad cohesiva que involucre a la sociedad civil, los gobiernos, la academia, ¿no?, en el desarrollo de estas políticas. Y hay factores, y me parece que no podemos marcar todas las casillas en nuestro campo, ¿no? Debemos visitar y debemos seguir trabajando en la magnitud, la comprensión de la prevención, pero también debemos tener un esfuerzo más grande en los aspectos específicos en la agenda política de enmarcar nuestro mensaje en la cohesión de nuestro campo, si realmente queremos que los legisladores trabajen en lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Una vez más, muchas gracias, Etienne, por esta introducción, y quisiera preguntarte, al ser el líder de la unidad de prevención y de discapacidad de la violencia y al haber estado presente contigo en el movimiento, pues quisiera ver si ves alguna similitud en qué tipo de consenso podemos establecer en el mundo similar a la década de acción que ha movilizado a cientos de países alrededor de metas creíbles. Y también cuáles son las diferencias entre estos tipos de intereses y cómo podemos establecer sobre una base de logros en cuanto a lo que representa la seguridad mundial. Gracias, una gran pregunta que me gustaría establecer. Gracias, Arturo, porque creo que esto es muy importante. Hay similitudes posibles entre lo que ha sucedido en cuanto a la seguridad mundial en el campo de la prevención de la violencia. Cuando comencé a trabajar en la OMS hace como unos 13 años, yo estaba seguro de que iba a establecer un programa de prevención de la violencia de la juventud que fuera a ninguna parte, y estaba totalmente equivocado. Y creo que esto ha avanzado más, la salud mundial ha avanzado más en la agenda mundial, más que la prevención de la violencia, pero esto nos lleva a la respuesta previa. Bueno, pues hay un problema muy grande, quizá hay
respuestas más claras, más concisas y resultados más rápidos, pero también hay esta cohesión comunitaria. En 2004, después de cuando hablamos con las lesiones de tráfico, pues todo el campo se unió y algunos líderes, algunos países fueron líderes, se dieron fondos, hubo quien hizo propugnación, etcétera. Algunos académicos también se dedicaron a esto y se establecieron mensajes muy fuertes en los que todos estuvimos de acuerdo. Seguramente ustedes lo recuerdan. Y bueno, pues en este tipo de reunión podemos movernos mucho en esa dirección. Podemos establecer los cimientos para avanzar al siguiente nivel, pero también necesitamos que las ONG se unan. Como grupo debemos tomar decisiones para trabajar de manera cohesiva y podemos continuar trabajando en los diferentes temas, pero existe este marco de gran alcance que nos reúne, nos une a todos. Muchas gracias, Dr. Brown. Hizo referencia al informe global del Estado y estamos esperando información sobre el estado de este informe. ¿Podrías darnos algún avance? Pues habrá una presentación sobre esto mañana por la tarde. En pocas palabras, es un informe que trata de compilar la información de todos los países posibles a nivel de política, qué es lo que está sucediendo en cuanto a los esfuerzos de prevención para todo tipo de violencia y datos. Y no es fácil compilar estos informes, se requiere muchísimo esfuerzo y también muchos recursos para poder financiar el informe, porque bueno, realmente esto nos permite movernos con más rapidez. Hay 80 países que ya han llenado sus cuestionarios, esperamos obtener 120 y esperamos publicar el informe como para la segunda mitad de 2014 o para fines de 2014. Sin embargo, mi opinión es que un informe de calidad que represente al mundo de manera muy amplia es mucho mejor que un informe rápido que cumple con una fecha de entrega. Todavía no tengo una fecha, pero estoy esperando que para fines de 2014 podamos tenerlo. Soy Larry Tarrant del Instituto de Prevención en California y me impresionó cuando dijo el ministro de la Salud que podemos ser muy precisos a decir que de 15 a 17% del Producto Interno Bruto pues se veía afectado por la violencia y me parece que esta cifra es mucho más poderosa que el número de muertes a nivel mundial o en México. Sin embargo, parece que una cifra de este tipo nos permite realmente galvanizar múltiples sectores, porque muchos sectores realmente lo comprenden. Y en estas reuniones, en la reunión mexicana que precedió a esto, se habló muchísimo sobre la colaboración multisectorial. Hemos trabajado nosotros en colaboración multisectorial y en lo que estos sectores pueden contribuir con el multiplicador de la colaboración. Pero creo que la pregunta precedente es qué se requiere sector por sector para realmente asegurar la intensidad de compromiso para poder comprender realmente ¿por qué deben participar? Y me pregunto si esto podría ser parte del análisis de la política que están ustedes describiendo, tomarlo sector por sector y ver cómo realmente podemos comprometer a los diferentes sectores a que trabajen comprometidos con este trabajo. Es muy difícil, me parece que primero debemos reconocer que no es fácil. En la mayoría de los países, incluso países ricos, hay una lucha para que los diferentes sectores trabajen en colaboración. Pero si hay apertura, si hay esfuerzos para entender la perspectiva de los demás y existen estos datos económicos, pues también es muy importante. Y para vincular esto con lo que decía Arturo, me parece que realmente lo que es la diferencia en demostrar esta multisectorialidad es cuando tuvimos nuestra primera reunión mundial en la seguridad mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, pues había la duda del gobierno ruso, que fue el anfitrión, pues a muchos que estaban a cabo de la seguridad de caminos y decíamos, ¿a quién le enviamos? Había mucha gente acá
cargo y me parece que incluso se sugería que podíamos traer a transporte o a gobernación o salud. Y lo primero que debemos pensar es tener esta primera conferencia en la prevención de la violencia, que los países piensen a quién van a enviar y obviamente que envíen más de uno, pero cómo deben preparar una respuesta de cohesión de su país. Y esto permite que la gente se reúna y piense de manera conjunta en sus decisiones. Gracias, buenos días. Gracias por su presentación. Soy Noam Taylor, vengo de Saskatchewan, en Canadá, y mi pregunta va con la última. Llevamos 3 años en un enfoque multisectorial y uno de los desafíos que mencionaba usted era que los recursos eran muy limitados, que vienen de un número limitado de estudios. Me gustaría que hablaras un poco más de esto y explicara cuáles son las barreras que ve para superar en términos de la evidencia con base en multisectores. Creo que muchas de las presentaciones en estos 2 días van a abordar estas cuestiones, pero algunas respuestas ciertamente pues, nos ayudan. Hay una evidencia incompleta. Canadá ha hecho un trabajo fantástico, pero si cada país estuviera al nivel de Canadá, estaríamos muy adelantados. Sin embargo, hay inequidades en cuanto a ingresos medios, bajos y altos. Así que hay diferencias en cuanto a tipo de violencia, hay muchos más esfuerzos en cuanto a la violencia contra la mujer. Y para comprender también la violencia juvenil y en cuanto a la violencia infantil, pues hay países donde no tenemos información en absoluto. Así que hay diferencias. También las investigaciones, los impactos económicos, como mencionaba Larry, México ha trabajado de manera excelente, pero muchos otros países no pueden decirnos cuánto cuesta la violencia. Así que hay muchas áreas donde no sabemos mucho. Pero bueno, pues esto lo veremos en las presentaciones de los próximos 2 días. Muchas gracias.